de U Central TV comenzamos un nuevo capítulo de Conversando con. En esta oportunidad tengo dos invitados muy importantes dentro de nuestra universidad, dos investigadores que comienzo a presentar de inmediato. La primera es Herminia González, doctora en Antropología Social y Cultural por la Universidad de Granada y académica de nuestra Facultad de Ciencias Sociales. Y también nos acompaña Walter Imilan, doctor en Planificación Urbana y Regional de la Universidad Técnica de Berlín. Y actualmente es académico de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bien, muchas gracias por la invitación. Comencemos de inmediato. Quisiera saber cómo llegaron a la universidad y cuándo. Bueno, llegamos, yo creo que a la vez, ¿cierto? Como yo en septiembre del 2016. Yo en agosto del 2016. Por un concurso que hubo sobre un llamado que había sobre investigadores de excelencia, así lo llamaban. Y entonces, claro, ahí yo en mi caso postulé, esto se abrió en abril, creo, y el proceso se fue, fue decantando como todo proceso y finalmente empecé a trabajar en agosto. Y entré a hacer parte de la Facultad de Ciencias Sociales. ¿Y llegaste directamente desde España? No, o sea, yo vivo en Chile desde hace ya 8 años y he trabajado en otra universidad antes de trabajar aquí. Estuve dirigiendo un centro de investigación de la Universidad Alberto Hurtado. ¿Walter? Sí, yo también trabajaba en otros lugares, pero sí conocía muy bien la historia de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje. La facultad tiene un centro de estudios, se llama Centro de Estudios Arquitectónicos, Urbanísticos y del Paisaje, que tiene una historia bien interesante en el contexto de políticas urbano-habitacionales. Entonces conocía muy bien y conocía el trabajo de algunos de los investigadores del centro, lo cual me motivó a poder trabajar también en ese centro y también colaborar con los colegas que están ahí. Cada uno tiene líneas de investigaciones distintas. ¿Me podrían contar y contarles a todos los que nos están viendo cuáles son sus investigaciones? Bueno, yo en este momento estoy trabajando temas de envejecimiento. En el marco de un proyecto de investigación Fondes Irregular que estoy dirigiendo, estoy investigando cómo se envejece en Chile en función de la clase social. Y en concreto cómo se envejece siendo mujer. Y bueno, esa sería como una entrada que daría mucho para conversar y compartir, puesto que el tema de la vejez y el envejecimiento es algo que a Chile le viene removiendo y desafiando en términos de política pública. Pero esa sería como una entrada. Y otra línea que vengo trabajando y que eso también me ha permitido coincidir con Walter, es el tema de las migraciones, pero siempre desde cómo se migra siendo mujer y cómo se envejece siendo mujer. O sea, el tema del género y las mujeres es algo que me ha ocupado y preocupado desde que investigo en ciencias sociales. Walter, ¿cuál es tu línea de investigación? Si pudiera como sintetizarlo, tiene que ver con la relación entre prácticas de movilidad o experiencias de movilidad y territorio. Ahora lo de movilidades también es bastante amplio, porque uno podría hablar como de distintos tipos de movilidades. Entonces, he trabajado con movilidades de migraciones, pero lo veo desde una perspectiva de movilidad. He trabajado con temas de movilidad cotidiana urbana, es decir, cómo la gente desarrolla su vida cotidiana a partir de experiencias móviles en la ciudad, y eso hace un cambio de entender ya no la ciudad como los clásicos estudios que son siempre sobre espacios fijos, ¿verdad? Como por ejemplo unidades de estudios como el barrio, a cambiarlo por una lógica de entender cómo funciona la ciudad a partir de cómo la gente se está moviendo por la ciudad. Y también otro tipo de movilidades como son migraciones interregionales, que ahí me ha interesado mucho más el tema de movilidades de pueblos originarios, ¿verdad? De cómo se articula comunidades con comunidades rurales con espacios urbanos. Eso podría sintetizarlo de esa manera, ¿no? Como distintas formas de movilidades y vinculadas con territorios específicos.
Y en eso, bueno, algún proyecto Fondesit y ahora empezamos recientemente justamente un núcleo milenio, que es una suerte de centro de articulación de investigaciones, que es financiado por el Ministerio de Economía, por la iniciativa Milenio, y que vamos a trabajar sobre distintos tipos de movilidades con distintas conformaciones de territorios urbanos, rurales. En realidad ya no creemos mucho en esa distinción, pero siguen operando en el imaginario como para entenderlo. También en algún punto como las lógicas transnacionales. Eso yo, si lo pudiera sintetizar. Sí. Ustedes acá en la universidad cumplen doble rol, porque son académicos y a la vez investigadores. Para realizar sus investigaciones, ¿qué es lo que necesitan? ¿Cuál es el trabajo que realizan? O sea, necesitamos libertad de movimiento, si se quiere, ¿no? Tiempo para poder desplazarnos a los lugares donde están nuestros sujetos de estudio. Necesitamos, bueno, en realidad, ojalá poder ocuparnos específicamente del campo de la investigación, que de por sí ya es bastante desafiante y demanda mucha dedicación. También estamos haciendo docencia, hacemos gestión, la gestión propia de nuestras investigaciones, de nuestra docencia, dirigimos tesis, apoyamos, en mi caso, la conformación del protocolo de género. En realidad hacemos muchas cosas y eso, bueno, muchas veces redunda en las investigaciones y muchas veces quizás no impactan o no tienen tanto que ver con la investigación, pero sí con la institución en general, ¿no? Pero también, bueno, tenemos una harta carga en temas de docencia y ojalá fuera menos carga docente en realidad. Esa es como mi deseo en este año 2019. Sí, yo estoy de acuerdo con Herminia, que el tema de la libertad que uno tenga para poder desarrollar las investigaciones es fundamental. Pero también ten tiempo, porque yo pienso que investigar está más cercana como con una actividad creativa que una actividad, digamos, como más es sistemática, pero no es verdad como la idea como burocrática, ¿no? Si uno trabaja, la idea de una investigación es que uno parte y no sabe muy bien dónde va a terminar, porque si uno ya sabe los resultados cuando parte, no tiene mucho, aunque hay mucha investigación que se hace de ese tipo de todas maneras, pero siempre hay la idea de que te puede llevar a nuevos caminos, a hacerte nuevas preguntas, cuestionar también las mismas formas en las que uno está enfrentándose a los problemas o cómo uno construye los problemas. Y ese proceso requiere tiempo, pero tiempo en el sentido de que requiere tranquilidad, y ahí se acerca a una dinámica como de creación, porque si uno está solo haciendo lo que uno tiene que hacer, no tienes el espacio ni la distancia para mirarlo de otra manera, esos espacios que se ven como vacíos, ¿verdad?, donde uno le permite pensar, repensar, darle una vuelta. Entonces como esa dimensión de la investigación es como muy importante, porque si no, especialmente en temas sociales, ¿no?, que uno está trabajando con personas, donde también hay mucha incertidumbre. Muchas veces uno quiere trabajar con un determinado grupo de personas y resulta que suceden cosas y uno termina trabajando con otro grupo de personas. Hay decisiones que uno va tomando y eso requiere espacios para poder pensar mejor, para poder explorar también. ¿Y hay mucho trabajo en terreno también? Es que justamente, además, que los dos somos antropólogos. Entonces eso también implica, según nuestra disciplina, nos llama a estar allí con la gente con la que trabajamos, investigamos, y eso en mi caso concreto implica hacer parte de los talleres de mujeres mayores. Entonces en mi caso concreto, durante este año estuve yendo por 3 días a la semana, o sea, a un taller de personas mayores, uno en cada comuna en la que he trabajado, y a veces es difícil o desafiante y bien complejo como articular justamente el trabajo de campo con la docencia, las publicaciones, la presencia en congresos.
Entonces sí creo que... Y ahora es que estaba pensando que justamente nosotros dos que somos antropólogos, que hemos estado, o sea, moviéndonos para hacer los terrenos, claro, además tú sales fuera, ¿verdad? Sí. Trabajo de campo. Sí, yo trabajo en ciudades que están Alto Hospicio para las casas, y el otro Iquique, el otro proyecto. Sí, no es verdad, y también tiene que ver con una, claro, la necesidad de uno estar en terreno, también tiene que ver con una perspectiva de cómo se produce el conocimiento, ¿no? Es decir, esta idea de que hay una forma de construir conocimiento con las personas con las que uno trabaja, y no uno los trabaja como objetos o sujetos que uno va, les aplica un instrumento y saca una información, sino que son también procesos que son de co-construcción, ¿verdad?, de coproducción de conocimiento. Y eso requiere su tiempo también, requiere su dedicación. Y eso, claro, complementarlo con la vida cotidiana de la universidad, de las otras tareas, a veces es complejo. Yo por lo menos tengo que reconocer de que he tenido bastante libertad para desarrollar ese tipo de actividad hasta ahora. Hay una primera etapa antes de empezar a realizar una investigación, que es la motivación. ¿Qué los motiva a ustedes a realizar investigaciones en las diferentes temáticas en las que están trabajando? Bueno, a mí, una de las cosas que a mí me motiva el investigar vejez es justamente porque una de las cosas que veo es que el paisaje de la vejez está cambiando. O sea, uno sube a la micro y te encuentras a una persona mayor tocando la flauta, pidiéndote dinero. Ya no son solo personas migrantes que están vendiendo el jugo en la puerta de las universidades, sino que también ahora hay personas mayores que también te están vendiendo. O cuando pasa la feria, ponen la feria de verduras y recogen, aparecen personas mayores también recogiendo para poder sobrevivir. Entonces de repente como que hay algo que te está saltando a la vista y en mi caso a mí me conmueve y me provoca acercarme a ese tema. Y también porque para mí el estar en un país que no es el mío, por decirlo así, tiene que estar asociado a algo que tenga sentido también político y un sentido de militancia en términos de poder hacer algo que tenga algún tipo de impacto en la política pública. Entonces, el tema del envejecimiento en este caso a mí sí me explica muchas cosas de mi permanencia en Chile. Walter, ¿cuál es tu motivación? A ver, por un lado voy a decir una que tiene que ver muy como del lado emocional, que también tiene como que ver con un sentido de identidad también, quizás como de alguna forma como tu identidad como migrante, como extranjera. El mío tiene que ver con mi propia identidad en términos de mi historia familiar, de mi historia que está vinculado con el pueblo mapuche, con la cultura mapuche, y cómo yo también estoy en un proceso, ¿verdad?, con esa relación. Entonces, muchos de los temas que estoy trabajando que tienen que ver con migración o movilidad entre comunidades y ciudades, tiene que ver con esa, digamos, con esa motivación, que es una motivación como muy de identidad, digamos, por ponerlo, o de los sentimientos, de los afectos, de las emociones, etcétera, de las memorias. Y por otro lado, hay otra versión que es más, que es como más de la cabeza, uno podría decirlo, que a mí me interesan los estudios urbanos porque como que hace mucho tiempo que me di cuenta, me estaba dando cuenta de que todas las formas en las que entendemos o cuáles son los referentes sobre los cuales tratamos de entender cómo vivimos en la ciudad vienen de otros lados, y que son imágenes, ¿verdad? Además porque en el urbanismo se trabaja mucho con imágenes. Son imágenes que vienen de países europeos, ¿verdad?, de ciudades. Entonces, cuestiones tan simples como se piensa que hay que andar en bicicleta y la imagen de las ciclovías son las ciclovías de Holanda. Y uno dice, es que las ciclovías no son cosas aisladas, no son infraestructuras que están aisladas, ¿verdad?, sino que tienen que ver con una serie de dinámicas, formas de vida que les dan justamente sentido. Entonces, la pregunta es, ¿una ciclovía en Holanda va a funcionar igual que una ciclovía acá? Esa misma ciclovía, técnicamente, ¿verdad? No va a funcionar igual. O sea, se toma el ejemplo, pero se pone en la práctica en base a lo que se requiere acá.
No siempre. ¿No? No, porque, no, porque la planificación urbana no funciona así. La planificación urbana es extremadamente colonizada en términos de su referente europeo, eurocéntrico. Y no solo eso, muchas otras cosas, de cómo la planificación no solo tiene que ver con urbanismo, ¿no? Tiene que ver con muchas otras cosas. Entonces, claro, hay, cuando uno empieza, cuando se empieza a caer la teja, como se dice, respecto a esa permanente desanclaje, ¿verdad? Uno dice, chuta, aquí tenemos que tratar de pensar también cómo funcionan las ciudades, sin estar siempre al debe de que, es que esto no es París, que esto no es como Nueva York, que esto no son las terrazas de Madrid, que uno las puede disfrutar mucho, pero esto tiene su otra. Entonces, esa indagación, ¿verdad?, que tiene que ver de cómo construir conocimiento que esté más cercano a cómo nosotros realmente vivimos, es una motivación para investigar justamente eso, es decir, cómo realmente vivimos y cómo eso puede trasladarse a cómo generar conocimiento ahí para trasladar a política. Es decir, es muy común eso, especialmente en la arquitectura, en el urbanismo, es un pensamiento muy siempre los referentes, muy colonizado en esos términos, siempre los referentes de una buena ciudad. Vean ustedes las noticias en cualquier lado, los modelos siempre son ciudades sustentables como, no sé, algo en Holanda o en Noruega, ¿verdad? Los parques de Nueva York o la vida cultural de París, ¿verdad? Esos son como los referentes. Y lo que te hace pensar en formas urbanas que no tienen que ver con los estilos de vida o las formas de vida que nosotros, o formas de habitar que nosotros tenemos. Herminia, tu investigación está relacionada a la vejez en las mujeres. Sí. ¿Por qué no ampliarlo a la vejez en general? Bueno, porque cuando se empezó o se empieza a hablar del tema del envejecimiento, especialmente, bueno, desde las ciencias sociales un poquito más tarde que desde la salud o la medicina, el sujeto de estudio siempre era el hombre que envejece. Entonces, claro, no es que yo tenga una reacción, como decir, más antojadiza, sino que en realidad las mujeres mayores, las mujeres no están presentes en los estudios sobre vejez de la misma manera en que están los hombres. Entonces, claro, y hay además, como yo también me sitúo desde la antropología feminista, como que mi intención siempre es mostrar aquello de lo que se habla menos. Y en el caso de la vejez, me interesa mucho ver lo que significa, justamente cómo el bienestar o el acceso a mayor o menor bienestar cuando se es mayor, siendo mujer, está impactado justamente por sus trayectorias de vida anteriores que explican por qué su envejecimiento, evidentemente un envejecimiento que está contextualizado en términos de política, pero también un envejecimiento que se explica por su trayectoria y sus responsabilidades asociadas al cuidado. Entonces, si las mujeres a lo largo de su vida han estado cuidando cuidan en todas las direcciones, sobre todo también ahora que son mayores, que siguen cuidando a sus esposos, a sus hijos mayores, a sus nietos, pero estas trayectorias de cuidado a mí me sirve para entender por qué ahora su pensión es tan indigna o por qué su corporalidad está tan afectada justamente por todo ese esfuerzo físico también de no solo cuidar, sino también de trabajar y cuidar, trabajo de cuidado no remunerado y a veces trabajo de cuidado remunerado. Pero entonces, claro, me interesa la vejez, pero en tanto trayectoria. Okay. Y por último, es que ahí hay una cosa que es bien interesante lo que tú estás diciendo, porque también como en esta exploración de cómo se habita la ciudad, por ejemplo, empieza a aparecer muy fuerte el tema del cuidado, cómo funciona la ciudad a partir de los cuidados, que está completamente invisibilizado. O sea, un pequeño ejemplo, por ejemplo, la planificación del Transantiago. El Transantiago se hace con encuesta de origen-destino. Le preguntan a la gente de qué lugar hasta qué lugar va y hace su actividad principal. Generalmente esa visión, ese dato es un dato masculinizado porque está pensando en la lógica del hombre, del asalariado que sale en la mañana a su casa y vuelve en la noche, o el estudiante que va y vuelve. Pero si tú ves cuál es la dinámica de movilidad de las mujeres hacen muchas más cosas que los hombres.
tienen distintos tipos de movilidades porque como se les ha encargado, o sea, o han tenido que asumir el cuidado, ¿verdad? Más que encargado, porque lo han tenido que asumir porque es una desigualdad ahí, ¿verdad? En esas prácticas generan muchos otros tipos de movilidades. Y justamente el Fondesit que he postulado ahora es sobre eso. Ah, mira, qué interesante. Van a poder trabajar en conjunto. Claro, entonces, claro, si lo potente de la perspectiva feminista es que empiezas a develar que hay un montón de otras formas en que hemos entendido, por ejemplo, cómo funciona la ciudad o cómo tú planificas el transporte, donde no se observa qué es lo que sucede con la mitad de la población que está en esas labores y que sus prácticas de movilidad son completamente distintas. Y eso es lo que te permite entender por qué en comunas periféricas de Santiago los días domingos no hay micros, por ejemplo. Claro. O las micros corren hasta las 8 de la noche, cuando el obrero o el trabajador llega a su casa. Porque la planificación se piensa en esa imagen. Entonces también ahí está el trabajo de cómo uno devela estas otras formas de habitar la ciudad y que son fundamentales. Pasando a otro tema ya y para finalizar nuestra conversación, ustedes recibieron una distinción en el aniversario número 36 de la universidad, el que va acorde al aporte que ustedes han realizado en temas investigativos para la Casa de Estudios. ¿Cómo recibieron esto? Fue una sorpresa. Sí, fue una sorpresa. ¿No se lo esperaban jamás? No. O sea, no, en realidad, o sea, evidentemente agradecida por poner en valor algo que a veces cuesta mostrar, ¿no? Entonces, o sea, que uno no va a congresos porque los lugares son atractivos, claro, sino que también vas a hacer tu trabajo. No. Yo creo que fue muy valioso que la universidad reconociera eso en nosotros, ¿no? Porque estamos trabajando porque la universidad se acredite en investigación también. Entonces, justamente, ahí hay un diálogo entonces que está siendo entendido de lado y lado, y eso es súper gratificante. Sí, no, yo también creo lo mismo. Yo creo que es valioso que se reconozca esa dimensión que también a veces no es bien comprendido en el mundo universitario, ¿no? Como generalmente se tiende a pensar de que la universidad es básicamente el tema de docencia, pero y la investigación se ve como algo ya que está bien, pero que en realidad requiere, como mencionábamos al principio, requiere mucho tiempo, requiere mucho espacio, es costoso en esos términos, ¿no? Porque requiere dedicación, requiere tiempo también, para que las investigaciones den fruto, requiere su tiempo también, no es que uno haga una actividad y saque un artículo, no, esto especialmente en lo que creo, ¿no? Que en el ámbito que nosotros trabajamos, que es de ciencias sociales, ciencias humanas, hay otra temporalidad. Entonces muchas veces cuesta cuesta comprender cuando las personas no tienen una relación más directa con la investigación, cuesta entenderlo, y por eso es importante que además que no hayan reconocido a dos antropólogas, y eso es interesante. Que se mueven. Que se mueven, ¿verdad? Pero también es interesante que trabajamos con comunidades, con personas, ¿verdad? Les agradezco entonces por estar aquí en UCentral TV y a todos ustedes, amigos, nos encontramos en un próximo programa.